Ya. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tener continuando con la clase, digamos, de milagros. La clase anterior hemos visto acerca del Señor de los Milagros. Recuerdan ustedes, el Señor de los Milagros es una imagen que se venera en la iglesia de las Nazarenas, ¿no? En el mes de octubre que ha pasado es un mes donde se hace procesiones, ¿no? Los días 18, 19, 28 y algunas veces, como el día de ayer, sale a veces el día primero. Hay un recorrido más corto, pero los recorridos grandes son el día 28, 29 de octubre, ¿no? Y el 18 de octubre también, ¿no? Entonces, mira, entonces se le llama, digamos, Señor de los Milagros, se le decía a esa imagen. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes? Porque hubo en época de la colonia, en época de Reinal, hubo un temblor, un terremoto bien fuerte, y la pared donde habían dibujado un Cristo moreno, que fue realizado por un esclavo negro de Angola, ¿recuerdan? En el barrio de Pachacamilla. Entonces, este esclavo negro fue el que dibujó, ¿no? No se sabe, es anónimo, no se sabe el nombre, ¿sí? El negro pintó a Jesús y cuando vino el terremoto muy fuerte, la pared de Jesús estaba intacta. Exactamente. O sea, todas las casas alrededor de ese sitio se cayeron, pero la pared donde estaba pintado el Cristo moreno no se cayó, ¿no? Y de ahí se le atribuyó, ¿no?, que fue un milagro. ¿Qué son los milagros? ¿No? Los milagros son... El milagro, ¿sí? Los milagros son que hay un pedazo a alguien y entonces, mira, los milagros son hechos extraordinarios que suceden, ¿no? Y que se le atribuye siempre a una persona. En este caso se le atribuye a Jesús, lo que está en la Biblia. A ver, y también se le atribuye en la actualidad hay milagros que se le atribuye a algunos santos, ¿no? Esa es la idea de lo que son los milagros. Son hechos extraordinarios, ¿no? Cosas que así de la nada pueden suceder. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar, y en la Biblia se relatan varios hechos donde se producen milagros. Jesús hizo muchos milagros, por ejemplo, curó enfermos, curó leprosos, resucitó personas, caminó, por ejemplo, curaba ciegos, y realizó cosas que van en contra de la naturaleza. Por ejemplo, apaciguó tempestades, y también, por ejemplo, hay un milagro donde él, por ejemplo, camina sobre el mar, ¿no? O sea, no se... Claro, normalmente no se puede caminar, pero a él se le atribuye todos esos milagros. Entonces, todos esos milagros están en el Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, en la Biblia. Entonces vamos a empezar a relatar el primer milagro de Jesús. Y entonces el primer milagro de Jesús ocurre en un pueblo llamado Caná de Galilea, ¿ya? Caná de Galilea. Ya, también un día Jesús y su madre fueron invitados a
a una boda que se iba a celebrar en un pueblo llamado Caná de Galilea. Por favor, no se distraigan. Repito, un día Jesús y su madre fueron invitados a una boda que se iba a celebrar en un pueblo llamado Caná de Galilea. Entonces, mira, esta fiesta fue Jesús y su madre, pero también fueron sus discípulos. Ya casi cuando ya estaba finalizando el banquete, María, o sea, su madre de Jesús, descubrió que se había acabado el vino. Entonces le dijo Jesús, no tienen vino. Y se dirigió a los criados y le dijo, hagan lo que él les diga. ¿Sí? Entonces, hagan lo que él les diga. No. Entonces, hasta allí había cerca de 6 tinajas grandes de las que usan los judíos, ¿no? Entonces Jesús dijo a los criados, llenen de agua las tinajas, ya llenen. Ellos las llenaron todo hasta el borde, y Jesús les dijo o les ordenó, dénselo a probar al mayordomo. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, llamó al esposo y le dijo, todos sirven primero el vino bueno y la final el de peor calidad, pero tú has guardado el mejor vino para el final. Entonces ahí el mayordomo pensó, no, el vino que primero había sido agua era mucho mejor que el primer vino que se había acabado. Por eso él dice, el mayordomo, ¿no?, se equivoca, ¿no? Dice, tú has guardado el mejor vino para el final, ¿no? El mayordomo no sabía que antes, unos minutos antes, el vino solo había sido agua. Entonces sus discípulos de Jesús, ante este milagro, ¿no?, que fue el primero que hizo, ¿no?, lo sorprendió a los discípulos, ¿no? Entonces podríamos decir, Jesús, por ser Hijo único y eterno de Dios, y como Dios es su Padre, Él tiene ese poder de hacer milagros, ¿ya? Entonces que se le conoce en la Biblia como las bodas de Canaán, ¿no?, fue el primer milagro que realizó Jesús. Repito, fue el primer milagro que realizó Jesús. En otras palabras, resumiendo, en una fiesta, en una boda, se acabó el vino, allí estaba presente Jesús, María y sus discípulos, y cuando se acabó el vino, ¿qué hizo él? Había agua y esa agua se convirtió en vino, e incluso ese vino fue mucho mejor que el primer vino, ¿no? Ese fue el primer milagro. Por favor, ¿podrían atenderla y dejar de escribir otras cosas? ¿Sí? Ya. Entonces es así como el primer milagro se produjo. Pero no fue el único milagro. Acá pueden ustedes observar, ¿no?, ya como todos ya bebían el vino, ¿no?, que antes había sido agua. En sus tareas se les pide ilustrar. Por favor, ilustren. Pueden también imprimir esta figura y lo pintan y lo pegan, ¿no? Eso es así. Veamos otros milagros. También les dije que Jesús a veces también hacía milagros
que estaban relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, un día los apóstoles y Jesús navegaban, ¿no? Y Jesús estaba durmiendo en esa barca, o sea, un barco pequeño. De pronto se levantó una gran tempestad. ¿Qué es una tempestad? Es cuando hay mucho viento, las olas, como hay mucho viento, se levantan las olas del mar, los botes no se mueven, se balancean. Entonces, obviamente que los apóstoles se asustaron mucho. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, viendo, ¿no?, que estaban asustados, fue lo que hizo, mandó a los vientos y al lago, y luego vino una gran calma, ¿no? O sea, como que ordenó a los vientos y al lago que se calmen, ¿no? Entonces, como recién estaban conociendo a Jesús, ¿no?, los apóstoles, recién ahí él estaba organizando quiénes iban a ser sus apóstoles, ellos se sorprendieron, ¿no? ¿Quién es este? Decía, ¿no? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Entonces ven este milagro como nadie podría hacer eso, ¿no? Por ejemplo, claro, por eso, por ejemplo, milagro, o sea, de repente hay hechos que a veces ha habido, por ejemplo, incendios. Ustedes saben que son los incendios forestales, ¿no? Que todo un bosque se quema a veces, ¿no? Y a veces hay milagros, parece mentira. En esos sitios no llueve y de repente se produce una gran lluvia que justamente hace que se apaguen esos bosques que están todos llenos de fuego, ¿sí? Y esos se le atribuyen. Claro, y eso, digamos, se le atribuye como milagro, ¿no? Por eso Jesús no solamente hace milagros, digamos, en la vida común de la gente, o sea, en las enfermedades, en la salud, sino también con la naturaleza. No, son varios milagros que ustedes pueden ver o pueden leer lo que ocurre en la Biblia. Ahora vemos de las curaciones. Por ejemplo, otro día dice, Jesús se acercó a un leproso. Las personas, la lepra es una enfermedad que le salen unas llagas en el rostro, en las manos. Es una enfermedad, ya no hay mucho, pero antes es una enfermedad rara, o sea que cuando te da, se te cae la piel y era bien contagiosa. En esa época, por supuesto que no había cura para eso. La gente que tenía eso ya se moría, a las finales se moría, ¿no? Porque no había cura, pero era una enfermedad fea porque, digamos, la piel se le caía, ¿no? La piel, le salían unas llagas, ¿no? Las personas, el dedo se le caía, por ejemplo, en la cara, la nariz estaba así, con huesito nomás, porque la piel se desgarraba. Esa enfermedad se llamaba lepra. ¿Y existía esa enfermedad? Porque era una enfermedad que en esa época no se sabía cómo curarse, ¿no? No había ambulancias ni doctores. Ni doctores. Era por contagio. O sea, si una persona tenía contacto con esa persona, se podía contagiar. O sea, si le tocaban, hacían así, se contagiaban. Algo así. Entonces, mira, de Jesús, por ejemplo, Jesús no tenía miedo a los leprosos. Porque en esa época la gente, cuando había alguien con lepra, se le corrían, decían, oh, leproso, se le corrían, porque era demasiado contagioso. Claro, se corrían. En cambio, incluso a ellos no vivían, los leprosos de esa época vivían en cuevas, así como animales, porque no lo dejaban que vivan en las ciudades, justamente para que no los contagien. Entonces ahí los tenían en cuevas, ahí los tenían ellos guardados a los leprosos. Entonces dice Jesús, dice, el leproso se arrodilló ante Jesús y le dice,
Señor, si quieres, puedes curarme. Entonces Jesús lo tocó y le dijo, quedas curado, ¿no? Y entonces el leproso se levantó y toda su piel limpia, ¿no? Nada, su piel completa, como que si nunca hubiese tenido la enfermedad. Ese es otro milagro que se le atribuye. Sí, no es el tercero, es el primero que hemos dicho es el primero, pero luego estos son varios que él ha hecho, ¿no? Varios. Otro día, dice, Jesús subió al monte Tabor con 3 apóstoles, Pedro, Juan y Santiago. Y una vez en la cima del monte, o sea, allá arriba, se transfiguró ante ellos su rostro, brilló como el sol y sus vestidos como luz. ¿Sí? Como luz. Y se oyó una voz del cielo, este es mi hijo amado, escúchenle. Cuando se habla, se dice transfiguración, es como que él se comienza a brillar, se pone brilloso, o sea, y sus vestidos, o sea, su ropa de él brillaba. Incluso él se veía que se elevaba. Eso se llama la transfiguración. Entonces, eso también es como que si una persona se elevase y tenía un brillo bonito, ¿no? Entonces brillaba como el sol. Y se escuchó ahí una voz del cielo, este es mi hijo amado, escúchenme, ¿no? Entonces era porque a veces, eso ocurrió porque los apóstoles, cuando recién están con él, un poco que no querían mucho en él, ¿no? Decían, ¿será cierto o no será cierto que es hijo de Dios? Entonces Jesús, para demostrar que sí era hijo de Dios, ocurre o pasa ese milagro, ¿no? Y hay otros milagros, más milagros, que siempre ocurrieron, ¿no? Y eso está todo en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, acá está alguna de las figuras, por ejemplo, la multiplicación de la pesca, de los panes, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un milagro donde se multiplican los panes, o sea, había poco pan y aparecen muchos panes. En otro que no había pesca y la pesca aparece. Otro milagro es el que habíamos visto, ¿no? Que se convierte el agua en vino. Claro, o sea, no había pesca y de repente mucho pescado salió, ¿no? Luego, acá hemos visto de la tempestad, ¿no? Esto que ya hemos relatado. Y este es cuando cura a los leprosos, a los enfermos, ¿no? Ya, ese es así como hace las curaciones, ¿no? Por ejemplo, las personas que tenían lepra estaban todas, se cubrían con su rostro, porque, como repito, era una enfermedad muy fea. La piel se le caía por pedazos, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, acá, podemos nosotros unir, ¿no? Por ejemplo, une con Polo. Ese está en su tarea. En su tarea tienen esto, ustedes ya lo van a hacer en su tarea. Por ejemplo, une, en la tarea que ustedes lo van a encontrar ahí, pero dice, une con colores cada milagro correctamente. Por ejemplo, curaba, ¿dónde iba? Curaba a los enfermos, ¿no? Multiplicación, esa es la multiplicación de los panes. La pesca, la pesca milagrosa. Luego convirtió el agua en vino, y luego calma la tempestad. ¿No? Entonces, esta partecita, aparte de otro tema, ustedes lo pueden ubicar en la tarea, va a ver esto, ¿no? Entonces ustedes ya lo van a hacer, ¿no? Van a unir así. También se le va a preguntar qué son los milagros, ya le expliqué. Si no, acá no dice qué son los milagros, pero ustedes, los grupos del tercer año, nosotros ya hemos hecho
¿Qué son los milagros? También ustedes lo pueden buscar el concepto de milagros en esa lectura, ¿ya? O si no, lo pueden buscar en internet, porque hay una pregunta que después dice qué son los milagros, ¿no? Yo le expliqué que son hechos extraordinarios que realizaba Jesús, ¿no? A las personas, sobre todo a las personas que creían en Él, ¿no? Y a todos, ¿no? Pero generalmente Él era así. Todo el que le pedía algo, Él les daba, ¿no? Son los famosos milagros. Listo, chicos, entonces miren, vamos hasta acá nuestra clase de este curso. Más tardecito voy a hacer el resumen para que ustedes lo puedan copiar en sus cuadernos. La tarea de este ya está en la plataforma, ¿ya? Sí. ¿Usted puede mandarme el resumen de la primera y la segunda clase? El resumen de la primera y la segunda. En el grupo yo lo coloco. No, para mi personal. Si es que no hay, es que tienen que hacerlo todo. Si es que no hay, es porque yo he dicho de que no tienen que hacerlo todo. Ya, creo que la primera o la segunda sí ha habido resumen, pero en la primera sí, en la primera clase de religión sí era copiar, como era poco, era copiar de lo que está en el grupo, ¿sí? En lo que está en la plataforma. ¿Ya? La segunda sí estaba en el grupo, pero yo no guardo eso en el grupo, eso queda en el grupo, yo no lo borro, debe estar en el grupo. Voy a revisarlo, a ver si lo retrocedo, a ver si lo encuentro, que lo envío. Y entonces ingresan ya a las 10, nos vemos con el curso de Ciencia y Ambiente, ¿ya? Listo. Ya a las 10 nos vemos con el curso de Ciencia y Ambiente.